el cine colombiano es un cine riquísimo, tiene unos géneros y unos realizadores y unas creadoras, directores, directoras, productores, unas historias increíbles, y la gente no le está dando la posibilidad a entrar a un menú a decir, tengo cine de autor, tengo comedia, tengo terror, tengo thriller, tengo acción, tengo de todo. El cine colombiano no puede ser un género. Nosotros estamos atravesando una crisis muy grande de exhibición en el cine colombiano. En este momento, haciendo esto, estamos teniendo un respirito muy bonito con una peli de la que yo hice parte también, que es Uno vuelve siempre, que es la película de Atlético Nacional, que es de IEA, producida por Mauricio Ríos y dirigida por Camilo Ríos. Esa película está batiendo en este momento todas las cifras de asistencia al cine, de estreno. Es la película, el estreno más taquillero del año en Colombia, de una película colombiana. Pero digamos que el tema o el gancho ahí es la promoción. La promoción. Es que a eso digo, o sea, sí. Es que Nacional tiene un nicho de 15 millones de personas. Eso es... Ajá. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Pitch Medellín. Nuestro invitado de hoy, director de cine, productor ejecutivo, guionista, escritor, comunicador audiovisual, creador de primero Imaginer Films, ahora Clover, sí. Julio César Gaviria. ¿Qué más, Julio? Jimmy, ¿cómo estás? Director de... Fui director de la Comisión Fílmica, sí. De la Comisión Fílmica. Hace mucho. Ahora eres también presidente de MECA. Soy presidente de la Junta Directiva. De la Junta Directiva sí, de MECA. Yo fui uno de los fundadores de MECA, que es la Asociación de Empresas Audiovisuales y Cinematográficas de Medellín y Antioquia, y ahí me tienen como presidente de la Junta. Wow, no, bien, súper bien. Julio, bienvenido. Y también soy miembro del Consejo Directivo de ASOCINDE, que es la Asociación de Productores Independientes de Cine Colombiano. Ah, no, tremendo, más cargos que un bus, más puestos que un bus. Sí, toca. No, toca y se nota la pasión. Julio, bienvenido a Muchas gracias, Jimmy, yo siempre te digo Jimmy. Así pero es. Jaime, pues, muchas gracias, muy feliz de estar acá porque me he podido ver varios de los que han hecho y una nota de los personajes que han traído. No, bacano. Sí, la idea nuestra es mostrar, digamos, que todo el talento y la capacidad productiva que hay aquí en esta ciudad, en esta región. Que es mucha. Demasiada para el mundo exterior, ¿cierto? Sí. Vos arrancaste, pues yo te conozco desde Imaginer. Sí. ¿Cierto? Y ahora ya estás con Clover, digamos que fue digamos que el paso, un paso más, porque Clover ya estás con el socio, con Simón Brand. Con Laura. Con Daniel. Laura está de Imaginer. Sí. Y luego cuando ya nos sentamos con Simón y con Daniel Eilenberg, pues Simón Brand, que obviamente pues sobra presentarlo. Sí. Daniel Eilenberg es colombiano, pero vive en Estados Unidos hace casi 30 años y trabajó en MGM, ha trabajado en muchos estudios, viene de Exile y ya viene pues, ya es como el CEO de Clover. Oye, pero bacano, ¿eso es un voto de confianza a la ciudad, a la industria colombiana? Sí, porque digamos que ahora te cuento un poquito de dónde conocí a Simón, pero básicamente Simón se vuelve socio de nosotros porque él era cliente nuestro hace más de 11 años. Y a través de Imaginer, trabajaste para él. Sí, hicimos muchas cosas juntos, él todavía viviendo en Los Ángeles. Igual Simón pues viaja muchísimo, o sea, acaba de filmar en Nueva York, filma mucho en Los Ángeles, pero Simón regresó a Colombia y cuando iba a regresar a vivir a Colombia, él me dijo, vamos a ir a vivir a Colombia y quiero como aprovechar todos los incentivos que hay de ley de cine, entonces voy a abrir una empresa. Entonces era como avisándome pues que... Ojo pues. Entonces en medio de esas conversaciones fue incluso idea de él como, oye, ¿por qué en vez de yo abrir una empresa, más bien no nos asociamos? Qué bien. Entonces ahí ya nos asociamos, luego llega Daniel, que es amigo de Simón, ellos fueron roommates en Los Ángeles hace mucho tiempo, en Los Ángeles o en Nueva York, no me acuerdo, en Estados Unidos. Ellos fueron roomies y ya entonces Simón nos presentó a Daniel y ya estamos ahí los cuatro como socios.
y ahorita pues tratando como de traer cosas muy grandes y muy nuevas, no solo para Colombia, sino para Medellín. Simón Medellín. siempre creyó un montón en Medellín, le encanta Medellín, lo hemos traído a filmar un montón acá. Entonces, sí, yo creo que Medellín fue como la base que lo incentivó también a él para regresar a Colombia y tener empresa acá. Una nota. Ahorita hablamos más adelante vamos a hablar de Clover, volvamos a Imaginer, pero antes vos estudiaste comunicación audiovisual. No, comunicación social en Bolivariana. Y hice una especialización en producción ejecutiva en la Universidad de Medellín. Pero siempre dijiste, no, yo, pues digamos, porque la comunicación social en UPB, pues digamos que salen presentadores, salen directores, periodistas, pero siempre dijiste, no, lo mío es el cine. Sí, lo que pasa es que yo me fui a vivir a Estados Unidos cuando salí del colegio, me fui solo, obviamente pues mis papás me ayudaron, y estando en Estados Unidos haciendo otra cosa, pues yo trabajaba en una marmolería. Marmolería. Sí, se llama Imperial Stone. Wow. Todavía tengo la camisa. Porque una película que llama Los Picapiedra. Seguramente tendré que hacer. La idea. Seguramente tendré que hacer algo con el mármol. Sí, es una marmolería. Yo ahí empecé barriendo y después hubo un día que no les fue un man que pulía como los bordecitos del mármol. Sí. Entonces yo le dije al dueño de la empresa que si me dejaba mostrarle que yo sabía hacerlo, le mostré y me dijo, hágale, listo. Entonces ahí pasé como de ganarme $4 la hora, como a ganarme 8. Ah, no, fácil. Y luego eso era medio esclavitud allá porque ese tipo salía los viernes, como a las 5 de la tarde, dijo, ¿quién se quiere quedar? Que hay que entregar un edificio el lunes. Ah, no. Entonces nos quedamos viernes, sábado, domingo y ahí sí la hora a $20. Ah, qué nota. Fue una experiencia muy bacana, pues entonces yo desde ahí ya sabía que yo quería hacer cine. Hacer mármol. Sí. Un poco, hacer cine es un poco como hacer mármol. Sí. Pero entonces yo quería hacer cine, pero intenté como averiguar las universidades en Estados Unidos. Yo no tenía como una condición de residencia que me permitiera acceder como a beneficios para que fuera más barata la universidad, entonces averigué, eso era impagable. Pues sí, carísimo. O sea, una universidad en Estados Unidos vale $200,000. Y como eres extranjero, le aplican las tarifas. Sí. Si vive en ese estado, si ellos el full tuition, todo. Yo tenía una visa de trabajo, pero no, digamos que no me daba como muchos beneficios. Entonces yo llamé a mis papás y les dije, me voy para Colombia, obviamente me voy para Medellín. Y cuando llegué también empecé a averiguar, y entonces cine solamente había en Bogotá, había audiovisual en la Antioquia. Bueno, si no había entrado a la universidad todavía. No, había audiovisual en la Antioquia, había audiovisual en la Medellín, pero por alguna razón maravillosa además, porque ahí pude conocer mucha gente que después fue muy importante como en mi carrera. Entré a estudiar comunicación social en Bolivariana porque también dije como, si no hago cine, de pronto podría hacer periodismo deportivo. O sea, como unas cosas completamente distintas. Sí. Ahí me dice, yo ya había conocido a Vanessa Palacio, la gerente de Telemedellín, en el colegio. Ya yo estudiamos juntos un año en el colegio. Sí. Bueno, no estudiamos juntos, pero estábamos en el mismo colegio. Entonces con Vanessa ya empecé como a ver ese mundo del periodismo deportivo. Yo soy muy fanático de los deportes, me encantan especialmente, bueno, me gusta mucho los carros, el ciclismo me encanta. Y Vanessa apasionada del deporte. Pero el fútbol, yo soy un enfermo por el fútbol y soy enfermo por Nacional, entonces como que bueno, aquí no puedo estudiar cine, aquí nadie hace cine, pues yo veía que estaban Víctor Gaviria, Carlos César Arbeláez, un par de personas ahí haciendo películas como una cada 10 años o algo así. Sí. Entonces, no, por este lado no es, pero cuando entré a comunicación social, ahí había materias audiovisuales. Conocí a el Negro Rojas, que es un profesor muy conocido acá en Medellín, fue como mi primer profesor y fue como que yo ya empecé a ver cámaras y luces y eso fue wow. O sea, no importa que esté estudiando comunicación social, yo que va a periodismo deportivo, yo no soy bueno para hablar, no, para un montón de cosas, entonces... Pero sí me gusta mostrar historias. Sí, exacto. Igual. ¿Qué es lo que te gusta mostrar? Por eso fue muy bacano estudiar comunicación, porque finalmente para hacer cine estamos comunicando, estamos contando historias. Cómo estructurarla y cómo mostrarla. Y aprender a escribir. O sea, una cosa que me sirvió a mí mucho de la comunicación social es como aprender a escribir, aprender a
a expresarse de una forma distinta a la que muchas veces el comunicador audiovisual sabe mucho de luces, de cámaras, de sonido, pero quizá a veces le cuesta mucho contar historias, y a mí me sirvió mucho estudiar periodismo. Y ahí, además, que eso yo creo que determinó como mi carrera, fue los premios Héctores. Sí. Yo empecé a hacer Héctores con dos de mis mejores amigos, que son Marín y Saldarriaga, que tienen otra empresa también. Antes de los Héctores, ¿ya habías accedido a cámaras y grabar cositas? Sí, en la universidad. Sí. En la universidad yo era como, nos ponían, como todo el convito mío, todos terminaron siendo periodistas, gerentes de empresas o de canales, presentadoras, presentadores, todos muy tesos. Pero entonces cuando había que hacer el trabajo de producción audiovisual, yo era el que hacía... Eso es lo mío. Exacto, yo era el que lo dirigía o el que ponía las cámaras. Entonces ya a mí me iba muy bien en las materias audiovisuales, no tan bien en las de periodismo. Y ahí llegaron los Héctores, que eso fue... Los Héctores me cambiaron a mí la vida. No, mejor las películas o los cortos que sacaban para los Héctores, sí. era todo un evento acá en Medellín. Sí, ese era un evento muy bonito, que a pesar que se haya acabado, han intentado como revivirlo muchas veces. Pero sí, aguanta, es que es muy bacano. Sí, y abre muchas posibilidades. Ahí fue donde yo conocí a Simón. Digamos que antes, ahora es que hay posibilidades de hacer los Héctores, pues, o esos cortos, es que yo. Muchas veces, si los Héctores hubieran seguido, Marín Salda y yo nos sentábamos, porque obviamente somos muy amigos, y como si los Héctores hubieran seguido, quizá no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, sino que seguramente seríamos influenciadores. Sí, sí. Porque los Héctores es como que eran muy avanzados a su época. O sea, son videos muy de ahora, no de hace... Eso fue... Tienes razón. 20 años. O sea, yo empecé a hacer Héctores en el 2005. Entonces, si los Héctores fueran hoy, seguramente seríamos influenciadores y no lo que somos ahora. Entonces, afortunadamente... De 2005, no. pero los Héctores vienen de por ahí. No. Me acuerdo en la universidad... Mucho en el antes. 93, 94. Sí, porque hubo un año, en el 2007, nosotros, perdón si de pronto no son, pero yo me acuerdo en el 2007 fueron los 15 años de los premios Héctores. Entonces mira, el 2007, sí. O sea, ahí me tocó, pues, te acordás de MacGyver. Sí, claro. Hubo uno que era una parodia de MacGyver, pues que era no muchos. Es que nosotros empezamos a hacer esto justamente porque veíamos todo eso. Ahí estuvo Zape Lele, por ejemplo. Sí. Los de Zape hacían muchos Héctores. Entonces sí, fue una oportunidad muy bonita y fue como, digamos que los Héctores eran un poquito como, bueno, quizá va a ser muy difícil hacer cine en Medellín y en Colombia, pero los Héctores son ahí como un pajazo para poder hacer cine. Porque es que en esa época era un equipo de producción, una cámara, ¿para cuántos? Para todo el salón. Sí. Y sacan los proyectos adelante. Ahora digamos que ya con tantos recursos que hay. Sí, no, total. Y ya ahora pues las universidades, o sea, los pelados que salen de las universidades salen súper preparados, con una experiencia y un talento increíble. Entonces, eso también ha formado mucho lo que es la ciudad hoy a nivel audiovisual y cinematográfico. Listo. Y entonces de ahí ya dijiste, no, fue pucha, lo mío es el cine. ¿Te graduaste? Me demoré para graduarme. Yo tuve mi primera hija, yo tengo 2 hijas. Sí. Tuve mi primera hija siendo bastante joven, pues yo tenía 23 años cuando tuve mi primera hija. Sí. Ahora tiene 18. Wow. Está muy grande ya. No, entonces, como que obviamente me veía en la obligación te rendió bastante. Sí. Sí, me ha rendido mucho. Me veía en la obligación de tener que trabajar, claro, además de estudiar. Entonces me demoré casi 9 años terminando la universidad. No, sin problema, pues a mí no me importaba porque estaba trabajando. Entonces empecé a trabajar en los canales locales, en Paisavisión, en Cosmovisión, esos canales que habían en la señal privada. Sí. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en Teleantioquia, que también fue una experiencia muy bonita. Yo ahí dirigí, primero fui asistente de dirección y después fui director de Antioquia, un tesoro por descubrir. Ajá. Y estando en Teleantioquia como 4 años, ahí fue cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar con Simón. La primera vez que yo trabajé con Simón fue en un video de Fonseca, en un video musical de Fonseca, que acordate que Fonseca había hecho la canción de Paraíso Travel. Sí, de la película. Entonces Simón tenía una relación ahí con Fonseca muy buena, además que él hace pues los videos de como casi todos los artistas más grandes de Latinoamérica.
Entonces Simón nos invitó a Marín y a mí a trabajar en ese video en Bogotá y ese video lo hicieron en 35 milímetros. Entonces yo vi eso y yo ver a Simón dirigiendo, ver esas cámaras. Entonces, y a mí lo que me tocó hacer era, antes el fílmico, para poder visualizar ahí en el set, hacían un paso a digital, en una maletica así chiquita, eso era la videoasistencia. ¿Pasaba la cinta por ahí para poder visualizar? Pasaba la información y entonces el trabajo mío era grabar en un cassette. Sí. No me acuerdo de qué era ese cassette, me imagino que mini DV o HD Cam, no me acuerdo, pero lo pasabas a cinta para poderle preparar el material al director para que visualizara lo que es hoy en día los dailies o los proxies. Porque ya hoy pues todo es digital. Pero entonces yo llegar y ver eso en 35 milímetros y ver a Simón dirigiendo a Fonseca esto es lo que yo quiero. Increíble. Yo dije, no hay ninguna manera en la vida que yo no me dedique a hacer esto el resto de mi vida. Y así fue. A partir de ahí ya, entonces renuncié a Teleantioquia y empecé a hacer videos musicales, comerciales, hasta videos institucionales, pero siempre pensando muy como muchos productores de acá de Medellín. Pues sí, empresas de acá de Medellín, bandas de Medellín, digamos que obviamente a uno le toca empezar no muy grande, entonces bandas pequeñas o bandas nacientes que usted está naciendo en su banda, búsquese a uno que esté naciendo también para hacer los videos. Y así empezamos, hubo un momento en el que nos metimos mucho como en el mundo de los comerciales hasta que ya llegó mi primera oportunidad de trabajar en una película que fue en Rosario Tijeras. ¿Y ya estabas constituido como Imaginer? No, ¿Aún no? No. Rosario Tijeras es del 2005, 2006, más o menos. Y Imaginer nace en el 2013. Sí. O sea, como 7, 8 años antes de empezar Imaginer, yo trabajé en Rosario Tijeras, trabajé en City of Dead Men, The Boy y Pasos de Héroe. 4 películas. Y ahí nació Imaginer, que lo primero que hizo Imaginer fue, en Medellín hicieron para vos competir por los Juegos Olímpicos, para hacer ciudad había que sacar un video mostrando la ciudad. Y el video es fundamental en la elección de la ciudad. La presentación. Eran los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y trajeron a Brad Furman, que es un director de Hollywood, el director de Lincoln Lawyer. De Lincoln Lawyer. Sí, entre muchas otras cosas. El man es muy teso. Entonces lo contrataron a él y trajeron al operador de tomas aéreas de Christopher Nolan en El Caballero de la Noche. O sea, eso fue muy bacano. Entonces, como que llegó ese proyecto y necesitaban postproducción, porque en Medellín no había postproducción de cine. Entonces, ¿Qué año es? 2013. 13. Increíble. Y entonces, 12 años. Sí, que la perdimos con Buenos Aires. Pero yo creo que el mejor video era el de Medellín. Por video ganamos. Por video sí. No, ese video de Medellín es increíble. Todavía, o sea, vos ves ese video hoy. ¿Oíste? Y tomas aéreas en la época. Helicoportadas. Que no era con dron. No era con dron. No, todavía no había drones. Uf, qué teso. O sea, habían, pero no eran tan comunes. Sino vos hoy levantás aquí la mano para un dron y te salen 15 pelados. O grababas, pero no tenía el retorno acá, no sabías cómo iba a quedar eso. No, eso era el helicóptero con una cabeza. Una bola, una esfera. Eso se llama shotover. Es una shotover y ahí meten la cámara. Y eso es helicóptero volando por todas. Esas tomas aéreas hoy, ¿cuántos son? Esos 12 años después son mejores que las de cualquier dron que yo haya visto en mi vida. Hoy. Wow. Sí, porque fueron grabadas con una cámara. Eso fue Alexa. Eso era Alexa Mini, creo, sí. Entonces, esa oportunidad fue muy bonita porque llega Brad Furman y un amigo mío que se llama Alejandro Arango, era el productor de ese video. Entonces él dijo, parce, no hay postproducción en Medellín. Entonces nosotros abrimos Imaginer como postproductora. Y fuimos los que hicimos la postproducción de ese video. Y fue muy bacano porque el video había que postproducirlo en Medellín. Había que montarlo y animarlo en Medellín y pasarlo a Los Ángeles porque le querían hacer el color en Los Ángeles.
Entonces fue como nuestra primera experiencia de trabajar con Los Ángeles en un, Ese flujo de trabajo. en un workflow, pues en un flujo de trabajo, además Ajá. en línea. Y obviamente a los gringos no le íbamos así como, no, esta es nuestra primera experiencia. No, nosotros Nada. trabajamos como si nada y tuvimos a Brad Furman en la oficinita de nosotros ahí montando. Fue muy bacano y ya eso nos dio como credenciales para ya yo llegar y decirle a Simone, hey, mira que ya tenemos estos servicios acá. Entonces el primer proyecto que hicimos con él fue con Clive Owen. Unos Sí, comerciales el actor. sí. Pero con Clive Owen, un comercial de que de BMW, ¿o no? No, de una empresa, no, los de BMW con Clive Owen Eran con son los de... el esposo de Madonna. Sí. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Sí. Son los cortometrajes de Guy Ritchie. Bueno, hay varios directores. Creo que Iñárritu también hizo uno de BMW, pero bueno, esos, los famosos son los de Guy Ritchie. Y ese es el de Clive Owen. No, fueron unos comerciales de una empresa de telecomunicaciones de México. Sí. Entonces, Simón filmó en Ciudad de México y nos trajimos toda la postproducción a Medellín. Y fue muy bacano. O sea, ya empezar nosotros tan chiquitos, Wow, no, tan pues, jóvenes, a hacer proyectos a ese nivel. con Brad Furman, con Clive Owen, luego Mostrarlo ahí en su catálogo, vea lo que hemos hecho. Sí, luego poder trabajar en The Boy, que fue producida por Elijah Wood, que es Frodo, el Señor de los Anillos. Sí. Que ahí vinieron Ryan Wilson, que es el de The Office, o David Morse, que es un actor pues súper conocido. Hay una película que se llama The Green Mile, que es con Tom Hanks, que es en una cárcel. Que es un man que está condenado, que lo van a... Que él murió hace poco. Ajá, un man como de 2 metros, grandísimo. El policía grande también. Sí. Él es gigante y al lado del preso se veía chiquito. A David Morse también lo tuvimos acá. Entonces, como que nosotros empezamos en pues Imaginer ya proyectos muy grandes. Y todas cosas que no, pues que no, la gente no conoce, pues. Sí, porque es que aquí se ha hecho mucho para afuera. Ajá. O sea, aquí hemos hecho cosas para Israel, para Polonia, Noruega, mucho para Estados Unidos, Puerto Rico y poco para Colombia en general. Entonces, sí. La mayoría de esos productos se quedan, casi nunca llegan a Colombia. Ahorita hay una posibilidad de ver en Amazon, por ejemplo, My Neighbor Adolf, que fue una película que hicimos, una coproducción Polonia, Israel, Colombia, la filmamos acá. Entonces como que ya empiezan a llegar un poquito los proyectos que hemos hecho, pero en general han sido proyectos. Nosotros hemos hecho la película más taquillera de la historia de Israel y la película más taquillera de la historia de Puerto Rico. No. Y la gente no las ha podido ver acá casi. Pero ¿qué pasa pues? ¿Qué nos falta, huevón? No, pues? Generalmente, incluso había, con las leyes de cine, al principio había mucho temor de exhibir las películas que se hacen para otros países en Colombia, porque al principio pensábamos que eso nos podía generar problemas con el incentivo, sobre todo en materia de impuestos, pero sí. Ya no, ya todo lo que se hace llega a través sobre todo de las plataformas. Sí, increíble que muchas de las cosas que uno ve en Netflix o en Prime o en las grandes plataformas han pasado por acá, por esta ciudad. Hay par de talentos. Y hay muchas cosas que se filman acá, sobre todo en Medellín, que no recrean Medellín. Entonces uno aquí falsea cosas. Entonces a veces uno ve una película y uno cree que eso es un país escandinavo en los bosques, o uno cree que es un país, digamos, ya más de Europa occidental en las ciudades, y no, eso se hizo en Medellín. O alguien nos dijo que fue... No sé, no, pero la montaña acá, Las Palmas, ¿no? Puede ser, digamos, que las montañas de las colinas de Los Ángeles, de Hollywood, algo así por el estilo. Sí, claro. Sí, sobre todo esas parcelaciones que hay en Las Palmas, eso sirve mucho se parece mucho a Hollywood Hills, que es como esa parte yendo hacia el letrero de Hollywood. Entonces, sí, yo creo que Medellín es una ciudad muy versátil. Obviamente hay cosas que, pues cuando uno le dicen falsear Nueva York es una ciudad muy particular, muy específica, entonces no es tan fácil, pero uno a veces intenta al menos planos más cerrados, pero sí, Medellín ha sido aquí se han hecho cosas increíbles y afortunadamente nosotros y yo he hecho parte de muchas de ellas. Qué tan bacán. Sí. Entonces íbamos en Imaginer, vos con Imaginer, yo creo que ahorita estaba hablando, fue la primera empresa desde Imaginer que trabajó de acá de Medellín para Netflix. Sí, nosotros fuimos el primer proveedor de Medellín en trabajar con Netflix. Nosotros
Imaginer empieza como postproductora con Joaquín Olaya, que hoy es colorista, y Juan Diego Estrada, que hoy es supervisor de postproducción. Ellos fueron mis primeros socios. Nosotros contratamos una vez una asesoría de emprendimiento y llevamos como 3 años, y la asesoría trabajó con nosotros como 10 meses, y el resultado de la asesoría fue: cierren esa vaina que se van a quebrar. Esa huevona no es viable. Cierren esa huevonada, que eso no da plata. Entonces Juaco y Juandi como que tenían la posibilidad de empezar a construir más un nombre, porque Juaco es un colorista increíble, entonces el colorista como que no es el nombre de la empresa, sino el más talento de él, no es la flecha, sino el indio. Sí. Y Juandi también, digamos que quería empezar a fortalecerse como postproductor, como montajista, y fue muy bacano porque ellos salen de Imaginer, pero seguimos siendo muy amigos, y ellos a hoy todavía son proveedores. Se ya montan en varios proyectos, me imagino. Mucho. Pues Juandi es el supervisor de postproducción de muchos de los proyectos que nosotros hacemos, de mi primera película como director. Juaco hizo el color de mi primera película como director de ficción. Entonces, ¿cuál fue la primera? 1. Como director. Como director 1. Sí, como productor. Ahorita le dedicamos un capítulo a 1. Como productor, varias. Ok, sí. Entonces, ya Imaginer, cuando salen Juaco y Juandi, yo decido convertirla en productora, porque además me daba la oportunidad a mí de dirigir más. Sí. Cuando éramos postproductores, yo hacía más una labor ejecutiva, como de ventas, y traer proyectos, pues que eso fue muy chévere y me enseñó mucho, pero yo tenía que inventarme proyectos para dirigir. Ya como productora, obviamente podía dirigir más, y pasó el tiempo. Ya luego llega Laura, que es una de mis socias, y armamos un equipo que muchos de ellos todavía trabajan con nosotros desde hace casi 9 años, y ahí hicimos el primer proyecto para Netflix, que es un stand-up, es un show de comedia de Loquillo, que sí, obviamente lo pueden ver en Netflix, es súper bacano. Se llama Nada es Igual, y ahí ese fue el primer proyecto que hicimos con Netflix. ¿Eso es como el 18 no? Eso no, eso es pandemia, eso es 2021. 2021. Antes de eso nosotros habíamos hecho muchas cosas, pero ese fue el primer proyecto con Netflix. Luego hicimos Mañana será peor, de Ricardo Quevedo. Sí. Adulto promedio, de Liz Pereira. Hicimos después, nos fue muy bien con Netflix, y ya nos llevaron a hacer un comediante de México que se llama Franco Escamilla. Wow, con él hicimos 2, Boyerista Auditivo y Ladies Man. Todos esos los pueden ver en Netflix. Sí. Son muy bacanos todos. Yo dirigí el de Liz y el de Ricardo. ¿Y lo produjeron en dónde? El de Loquillo fue en Medellín. Ricardo y Liz fueron en Bogotá. Y los de Escamilla fue uno en Los Ángeles y otro en Monterrey, México. Pero toda la postproducción se hizo en Medellín. Y yo personalmente, obviamente como parte de la empresa, como Imaginer en ese momento, dirigí el de Liz Pereira y el de Ricardo Quevedo, que son muy bacanos. Pues para mí son de los especiales de comedia más bonitos de Netflix. Sí. Porque no es solo como el show como tal, que es lo más importante. Obviamente lo más importante es el comediante, pero la escenografía, el las ambiente cámaras, y el público, ¿no? Y el público. Las reacciones de la gente. Sí, si ven esos 2 shows, y el de Loquillo también es muy especial, en comparación con otros shows, véanselos y después hablamos, y se van a dar cuenta que buena tarea. Son diferentes, sí, son muy bacanos. Wow, entonces eso fue con Imaginer, ¿cierto? Ya luego llegó Simón Brandt. Llega Simón Brandt. Pero qué pena, con Imaginer hicieron ustedes un promo para Coca-Cola. Comercial de Coca-Cola para Israel. Que sí, era espectacular. Que aquí eso sí fue 2018. Que fue muy grande. En el Tequendamita. En la represa de la Fe. Eso es Los Salados. Sí. Filmamos en el tranvía de Ayacucho, en el Museo de Arte Moderno, en el MAM. Hicimos muchas locaciones acá en Medellín, eso fue una locura. Todo el mundo estaba muy expectante porque era una producción muy grande. Sí. Fue muy grande, o sea, hace mucho tiempo no se hacía un comercial de Coca-Cola. Es como un comercial tipo Super Bowl. Entonces fue genial, para que lo vean. ¿Está todavía en YouTube? Sí, claro. Sí, pongan ahí Coca-Cola Israel. Coca-Cola Israel. Y una la va a salir. Y funcionó muy bien porque los israelíes sintieron que además estéticamente parecíamos mucho Israel. No solo infraestructura, sino la gente también.
Y vos ves No, ellos me decían que yo parecía más turco. Sí, sí. De novela turca. Sí. Julio pero, César. pero sí conseguimos un montón de actores y de modelos que para ellos, pues, y de verdad como vinieron tantos, pues, personas de Coca-Cola y de la productora de ese proyecto que nos contrató a nosotros y sí parecían pues como colombianos. Pero es que vos lo ves, eso, pues, uno dice que quiero estar allá en esa ciudad o esa... Sí, ya me acordé también que hicimos unas oficinas en Milladoro, no, ese comercial es hermosísimo. Hermoso. Hermosísimo y Pa' ahí que lo lo pueden ver vean. en YouTube. Pongan Sí. Coca-Cola Israel y ahí les sale uno. I like digging holes and hiding things inside. I build a home and wait for us, head for the next town I'm in. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots. I've got no roots. I've got no. טעם החיים, עכשיו במראה חדש. קוקה קולה, טעם החיים. Y como yo- Imaginer también hicimos Saving Shuli, una película de Israel, unos comediantes de Israel. Hicimos Conocerás la verdad, que es la película de Héctor El Father. Hicimos Talento Millonario, La Mujer del Animal. Bueno, en Talento Millonario, La Mujer del Animal, trabajamos ahí. Sí, Ya lo que es Saving Shuli, Conocerás la verdad y My Neighbor Adolf sí son producciones nuestras. Las hicimos nosotros, eso fue antes de Clover. Y ahí hicimos los shows de Netflix y muchos comerciales y videos musicales y ya después, cuando llega Simón, hacemos muchos comerciales para Estados Unidos, como falseando Estados Unidos acá en Colombia. Sí. Entonces, esos sí comerciales que nunca se van a ver en televisión acá, pues se ven en televisión en Estados Unidos. Y con Simón, cuando llegó Simón, el primer proyecto grande que hicimos, que todavía estamos en postproducción, es la serie documental de James Rodríguez de Netflix, Ah, que se estrena el año entrante. Entonces ese fue como el primer proyecto grande. sale en Netflix. Sí, es un original de Netflix. Simón es el director y producimos nosotros en Clover. Tremendo. Sí, eso se estrena el año entrante, antes del Mundial, 2026. Genial. Yo no sé si fue ya como Clover, que rodaron uno en el estudio de Telemedellín, pero era un comercial. De Para una marca de tés. De tés. ¿Se puede decir? también, Hatsu, sí. Sí, Bueno, sí. ya la dije. Sí, de Hatsu. Ese comercial fue muy grande. Patrocinio de Hatsu, no dejen de tomar Hatsu, güey. Pitch Medellín. No, en el estudio de Telemedellín hemos hecho varias cosas. De También Hatsu, ese hicimos estuvo muy bacano sí, de es Hatsu. muy No, bacano. pero uno de herramientas, creo que era para Canadá, me dijiste. No, Estados algo así. Unidos. Para Es Estados para Unidos. una marca que se llama Napa. Sí. Es como de autopartes. Ah, ok. Ese lo hicimos ahí en el estudio de Telemedellín. Muy bacano. Es que ese estudio es Muy una bacano. nata. Sí. No, y pues, digamos, se hacen tantas cosas aquí en la ciudad con talento acá de La gente no sabe Medellín, todas las y la cosas que gente hacen no aquí. sabe. Estamos en la mata y estamos exportando contenido parejo para Aquí afuera. hacemos unos comerciales enormes, ni hablar de los videos musicales que se hacen en Medellín, que hubo un momento en el que los artistas más importantes de Latinoamérica querían venir a Medellín a hacer sus videos musicales, entonces aquí todos los reggaetoneros, muchos Sí. salseros, la mayoría de la música urbana querían venir a hacer, incluso se volvió un momento ya como difícil, como uno iba a Estados No había Unidos cómo. o a otras partes y les decía, entonces nosotros somos de Colombia, ah, buenísimo, quiero ir a hacer mi video musical allá. Y cuando uno les decía, somos de Medellín, pensaban que era imposible, porque si sos un artista mediano, irte a hacer tu video a la misma ciudad donde venían Nicky Jam, donde venían, pues donde hacían sus videos J Balvin, Maluma. Que era imposible, pues. Como, Sí, o sea, como que hay artistas que nos decían, el no, pues es que aspiracional. en Medellín es imposible porque allá no, solo va Nicky venga, que Jam, aquí tenemos. Zion y Lennox. Sí. No, o sea, Aquí hay pa' todos. entonces, sí, aquí empezaron a venir. O sea, hubo un momento, porque ahorita ya, digamos, todavía se hace mucho acá, pero hacen mucho en Miami, en Nueva York, Eso sobre quiere todo decir, Miami. hubo una época que hubo muchos videos de reggaetón, Sí. luego más películas. Ha sido como
¿O por temporadas? O... Sí, en Medellín siempre se han hecho películas, sino que hacíamos muchas películas de cine nacional, las películas de Víctor, de Carlos César. En su momento ya surgen Simón Mesa, Catalina Arroyave, Juan Sebastián Mesa, Laura Mora. Seguramente se me olvidan por ahí varios, pero ya surge como un nuevo grupo de cineastas medellinenses muy de la escuela de Víctor Gaviria. Y había otra escuela, que es la que, escuela entre comillas, porque la mayoría de estos que te menciono son amigos nuestros, hemos trabajado en que sus se identifican proyectos. más con el trabajo de... Son más, yo amo a Víctor Gaviria, obviamente, porque él es el papá del cine colombiano. Así es. Yo he hablado mucho con Víctor, tengo el privilegio de que Víctor es como un fanático de mi película, entonces es un orgullo muy grande porque él habla muy bien de uno. De uno. Pero yo me fui más por la escuela de actores. Digamos que el cine de Medellín es más de las películas sin actores. El mal llamado actor natural. Sí. Y eso está bien. Ahora está Simón con un poeta rompiéndola en el mundo. Y Sí, eso aquí tuvimos es un orgullo para... a Weimar, sí. qué personaje tan un interesante, personaje genial. y la película... Yo no me la he visto porque no ha llegado a salas de cine. Ya llega ahorita, creo que ahorita en agosto. 28 de agosto. Obviamente me la voy a ir a ver porque ese cine de Medellín es un cine que nos ha abierto muchas puertas, es un cine muy importante para contar nuestra historia. Pero entonces, mientras ese cine se hacía, del cual yo también hago parte, los que también hacíamos muchos servicios para otros países, servicios de producción, empezábamos también a aprovechar esos proyectos para formarnos de una forma quizá en un tono más internacional. No estoy diciendo que el uno sea bueno o el otro sea malo, sino que como uno empezando a buscar unos géneros quizá más, o sea, géneros que no explotaban mucho en Colombia, como el thriller, por ejemplo. Entonces hay una escuela, no tanto en Medellín, sino en Colombia, en la que estamos intentando como hacer thriller, hacer acción, hacer también comedia, hacer terror, cine de actores, que es como el cine que yo siempre quise hacer, mientras también hacemos estas películas más de autor, más de presencia en festivales, que también son muy valiosas, son muy necesarias y que a mí particularmente me encantan. Pero es que digamos que como un balance, la película que es muy de actor, ¿cierto? Muy del director, como muy artística frente a lo comercial. Sí. Es como un balance entre ambas cosas. Por ejemplo, uno es un thriller, ¿cierto? Que tiene drama, que tiene una realidad que vivimos aquí en el país, pero también digamos que está tu parte artística. Es como ese balance de las dos cosas. Sí, digamos que hay unas escuelas que uno empieza, o sea, yo por ejemplo soy muy admirador de la escuela mexicana, pues del trabajo de Iñárritu, de Cuarón, obviamente del Toro, aunque ellos tienen maneras de expresarse diferentes, siendo latinoamericanos empezaron como a expresar las realidades de su país de una forma más global. Y ahí es donde empiezan a entrar esos géneros, entre comillas, más comerciales, obviamente guardando las proporciones con Iñárritu, pero uno ve que las películas de Iñárritu, que luego pues también hace cosas ya más hollywoodenses, pero las películas de Iñárritu son películas muy, muy crudas, muy, muy fuertes, pero igual son, entre comillas, comerciales. Sí, lo que decía, más global. Pues más... Sí, exacto. Que no está, de nuevo, lo uno no está bien, lo otro no está mal. A mí, yo soy muy, 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 muy fanático del cine colombiano de autor, me encanta verlo, pero quizá es un cine, obviamente, para un nicho más pequeño, para nosotros los cineastas, para los artistas, para los escritores, para un público, digamos, más joven, más crítico, mientras que gente quizás de las generaciones nuestras son más de ir al cine a verse un thriller o a verse también una película de acción o una comedia o una película de terror, que ahora a mí me encanta el terror y ahorita está surgiendo otra vez como en un estilo muy bonito y creo que es una oportunidad también para el cine colombiano muy bacana. Por ejemplo, ¿será que las historias acá de ciudad, pues ahora que Medellín llevamos un tiempo pues siendo
siendo foco de atención del mundo. Sí. Una historia de acá, pues que para nosotros es una historia normal y creíble, de pronto no es tan comercial o no es tan global. No, de hecho, si hay una cosa en la que se ha caracterizado el cine sin actores de Medellín es que le encanta, por ejemplo, al europeo. Entonces, al mercado europeo le encantan las películas latinoamericanas y más si son películas que muestran La crudeza. la crudeza y la realidad, porque no todas son crudas. Hay películas de grafiteros o hay películas de personalidades que viven unas vidas dentro de la cotidianidad que no es la cotidianidad del europeo, que está en otro entorno social, en otro marco de infraestructura, en otras condiciones económicas, y les encanta ver las películas de nosotros en Latinoamérica. Entonces, no es que no sean globales, de hecho, las películas más importantes de nuestro país son justamente las que han logrado destacarse en Cannes, en San Sebastián, en Venecia, en Berlín, mientras que hay otras películas colombianas que quizá no han logrado como esa repercusión, pero hacen parte de unas intenciones de empezar a explorar otros públicos que también a mí me parece muy valioso. Pues lo que en su momento hizo Andy Weiss, el mismo Simón, y hay directoras y directores que también exploran eso, dentro de los cuales es como la línea que yo quise un poquito tomar como director, porque obviamente mucho tiempo produciendo, trabajando con directores y directoras de muchas partes del mundo, aprendiendo muchas cosas que me parecieron valiosas de ellas y de ellos, otras que no, como que yo no quiero hacer esto, pero era muy valioso verlo. Entonces, como producir tanto tiempo, ya después me dio la posibilidad de ser director y pues digamos que ha sido, yo creo que la experiencia más bonita de mi Bueno, vida. entonces, Mamis, ¿quiénes son? Apenas salga de aquí le van a entregar las cenizas. Mamá, ya estoy en la casa. Estoy bien. Ay, llegó el papá. No entiendo quién o por qué pudo haberle hecho algo así a Robert. I want answers too, but we're gonna have to be patient. En este momento lo único que necesito es justicia. Sentido pésame, doña Esmeralda. Cualquier información que tengan me puede servir. Ellos son mineros artesanales. Vienen, lo sacan a la fuerza. Ese es su terreno. Pero no pagan regalías al gobierno. They think that they own the land, but they don't own the natural resources, so they continue to rob our gold. Hablando de los mapas y el oro, o me entrega lo mío, la mando a desaparecer, ya sabe. ¿Cuáles mapas? El agua de los cultivos del Beiro está contaminada. Los exámenes arrojaron envenenamiento por cianuro y por mercurio. Una pregunta, ¿sí empacó? No solamente contaminaron, sino que además saquearon y desplazaron a sus propietarios. Listo, yo me hago los exámenes y sale que estoy enfermo. ¿Qué va a pasar? ¿Quieres que él te ya? ¿Quieres que te maten también? ¿Y si me matan qué? Todo este tiempo tuve un solo motivo para vivir. Uno. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. con uno fue ya tu primera, pues como la ópera prima tuya como director. Sí. ¿Cierto? La historia y todo, la concepción. ¿Cómo fue, digamos, que el proyecto de creación de una película como uno? Pues está una historia y ya luego que busque patrocinio, ¿cómo fue todo eso? Sí, lo primero es tener la historia. Yo estaba siempre he sido un enamorado de la zona de embalses del oriente. Sí. Pues el Peñol, Guatapé. Entonces me fui allá con mi esposa y me inventé una historia y empecé a pensar en mi primera película. Yo había tenido antes 4 oportunidades de hacer mi ópera prima con proyectos uno mío, que nacía de un cortometraje que escribió Vanessa,
¿Ah, sí? Vanessa Palacios, sí. Wow, ¿cómo se llamaba? Muere la muerte. Nosotros hicimos el corto, Vanessa lo iba a dirigir y ella trabaja en Teleantioquia y un fin de semana le programaron un montón de cosas, entonces no pudo, entonces me tocó dirigirlo a mí, que fue una cosa bellísima. Y yo empecé a trabajar en ese proyecto como para hacerlo largometraje y fue muy difícil conseguir la financiación. Y luego me entregaron 3 guiones ya financiados, queremos que vos los dirijas. Y yo sentía que no quería que esos proyectos fueran mi ópera prima. La ópera prima en un director habla demasiado de lo que va a ser el futuro de su carrera como cineasta. Entonces me senté, escribí una historia, pensé en el género thriller, que es uno de mis géneros o mi género favorito, y ya luego convoqué a Juliana Ospina, que es la guionista, y empezamos a trabajar y teníamos un guión muy bonito del thriller de una mujer que le ocurre una tragedia y la película es desde el punto A hasta el punto B, ella buscando la verdad, que es un elemento muy del thriller. Pues siempre hay como una resolución de un problema. Sí. Pero a esa historia que estaba tan bacancita le faltaba como Colombia. Entonces empezamos a buscar un poco cómo le metíamos Colombia a eso. Y ahí fue donde trajimos, Juliana tenía una investigación de minería de oro muy importante, entonces le metimos la minería de oro como cama a esa historia y quedó una historia brutal. Entonces con el guión empezamos a participar en laboratorios, empezamos a buscar un proceso de script doctoring, que básicamente es otro guionista de otra parte del mundo, con otras experiencias, con otras cualidades, coge tu guión y empieza a hacerle observaciones y entonces trabajas en esos ajustes. Entonces hicimos eso con Yolanda Barraza, que es una guionista española de thriller muy buena, y ya sacamos la versión del guión y ahí empezamos a buscar financiación, aplicamos a la ley 814. 814, bueno, ¿cómo fue el proyecto con la 814? La ley 814 tiene un incentivo tributario, básicamente vos puedes buscar inversión y le dan un certificado para el impuesto de renta. Sí. Que tiene un beneficio del 57.5%. Entonces, si vos invertís 100 millones de pesos, puedes deducirte del impuesto de renta 57 millones y medio. Okay. Entonces, nosotros hay que hacer una aplicación, en esa aplicación tienes que presentar un guión, un plan del proyecto, obviamente un presupuesto, porque el presupuesto es lo más importante para ellos, porque el beneficio obedece al valor de la ejecución del proyecto. Sí. Entonces nosotros armamos un modelo de financiación. Yo estuve muy partícipe en ese proceso de la búsqueda de la financiación. La empresa nuestra obviamente también aportó en la película y luego ya cuando llegó el momento de rodar, Laura pues tenía que asumir como en soledad ese cargo de producción, porque yo ya a partir de ese día ya me dedicaba a la camiseta de director. Totalmente, y así fue. Pues yo no me metía en casi nada que no afectara el cuadro. O sea, yo no le iba a decir, hey, ¿por qué hoy van a dar frijoles y no dan ensalada con carne? No, yo no me meto en eso. Sí. Porque hoy el transporte es este y no es este. No, eso es problema de producción. Laura muy tesa. Exacto, sí, Laura es buenísima. Sí. Pero si había un tema de producción que iba a afectar mi cuadro como director, yo ahí sí levantaba la mano. Pero yo me enfoqué afortunadamente en dirigir y creo que la película, dentro de muchas cosas muy bonitas que tiene, el tema actoral es increíble. Va a haber trabajo con Marcela Amar, con Juan Pablo Urrego, también con Vicky Hernández, con Jaime Correa, con Nelson Camayo, el Punky, y traer a Rachel Blanchard y a James Gilbert. Rachel es canadiense, pero ella vive en Los Ángeles, y James es canadiense y todavía pues vive en Canadá. Entonces, porque yo quería que los canadienses fueran canadienses, yo no quería pues un man que hablara inglés o una vieja que hablara inglés. Sí. Porque un canadiense es muy distinto a un gringo, uno cree que no, pero son muy distintos. Entonces haber traído canadienses fue muy acertado. Entonces ya, pues afortunadamente intentamos levantar una parte importante de la financiación. Mientras estábamos rodando, seguíamos levantando financiación, logramos el rodaje, en postproducción seguíamos levantando financiación. Todavía. Y ya después, está la plata, no, siga rodando, que ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Y ya obviamente ya logras terminar la película, exhibirla en salas de cine de Colombia, de cine pues colombiano, o en salas de cine en Colombia, que fue algo bueno, espérate, muy bonito. Antes de que pasemos a la exhibición, en la parte de post,
Nosotros aquí en uno de los episodios tuvimos a Sebastián de Clap. Sí. Y nos habló de la post de la película 1. Sí. Que estuvo ahí vinculado, ¿cómo se llama? Un man que había trabajado con, ¿qué era? Mateo de las Aguas, con Matt Waters se llama, sino que él se autodenominó Mateo de las Aguas. Matt Waters. Él es el diseñador de sonido de Game of Thrones. De Game of Thrones, sí. Y de Only Murders in the Building. Ajá. Y él hizo una película que a mí me encanta, que es El efecto mariposa. Entre muchas otras, pues es un tipo ya... Y el man estuvo ahí con el... Sí, él vino, se enamoró de la película, lo llevamos a Guatapé, grabó sus sonidos. O sea, ya habíamos filmado la película, Sí. pero Daniel Vázquez, que también es de Clap, y Sebastián Alzate, digamos que se metieron mucho en el proyecto, no solo como un proveedor más que hace un servicio que le piden, sino que ellos aportaron muchísimo en la película y ahí fue que lograron traer a Matt Waters. Matt se enamoró de la película, ojalá lo podamos tener ahorita otra vez con nosotros porque le encantó Medellín. Entonces Daniel y Sebastián diseñaron el sonido de la película. Y al mismo tiempo estaba Camilo Posada haciendo la música. Obviamente yo hice un primer corte de edición con Esteban Villegas, que es uno de los editores de Clover, y eso luego pasó a un montajista argentino. Ajá. Porque mira que en el guión había una española porque como que queríamos mucho ese tono del thriller español, y luego en el montaje final había un tipo argentino, de los argentinos son muy buenos en el thriller, que es Andrés 40, y armamos una postproducción como muy medellinense, pero muy internacional al mismo tiempo, porque llega Matt, llega 40 y ponen su experiencia internacional al favor y al servicio de un proyecto pensado muy desde Medellín. Qué nota, qué nota. Y bueno, y la parte de exhibición, ya volvamos a la parte eso de es una exhibición. tortura, Jimmy. Yo creo que eso es un tema, eso sí queda para otro capítulo, porque nosotros estamos atravesando una crisis muy grande de exhibición en el cine colombiano. En este momento, haciendo esto, estamos teniendo un respirito muy bonito con una peli de la que yo hice parte también, que es Uno vuelve siempre, que es la película de Atlético Nacional, que es de IEA, producida por Mauricio Ríos y dirigida por Camilo Ríos. Esa película está batiendo en este momento todas las cifras de asistencia al cine, de estreno. Es la película, el estreno más taquillero del año en Colombia, de una película colombiana. Pero digamos que el tema o el gancho ahí es la promoción. La promoción. Es que a eso digo, o sea, es que Nacional tiene un nicho de 15 millones de personas, eso es... Ajá. Pero un poco lo que iba a decir es que antes películas como la de Simón, por ejemplo, Simón hizo con Paraíso Travel más de 1,5 millones de espectadores. Ahora las películas que más espectadores hacen, las películas colombianas, son de 30,000 personas. Por Dios. Eso es una locura, o sea, es una crisis tremenda y tiene mucho que ver con los exhibidores. Yo ya no tengo... O le meten demasiada plata a la promoción. Sí. Casi que más que el presupuesto Hay de la película. películas que el presupuesto de promoción duplica o triplica el presupuesto de producción. Nosotros no podíamos hacer eso. No, o sea, que piensa uno en sacar el producto de la mejor calidad. Entonces, pero... yo te digo, o sea, nosotros hicimos, Uno es una película muy costosa, pero le metimos todo el esfuerzo a la producción, a la postproducción. Para promoción ya nos quedamos sin nada, solos, y hay mucha gente que no sabe que esa película existe, tristemente. Sí. El secreto es la promoción, y es eso, es poder tener un recurso muy importante o tener un aliado como Caracol Cine, que promociona mucho sus películas, pero aún así las películas que cuentan con Caracol o con exhibidores que son tan claves como Cine Colombia tampoco están logrando cautivar y captar al público colombiano. La gente percibe el cine colombiano como un género. Sí. Entonces, si vos le decís a alguien, es una película colombiana, y si en algún momento vio una y no le gustó, entonces para esa persona ya todas las películas colombianas van a ser iguales, y eso no es así. Hay comedia, hay terror. Arrancan por ahí, es una película colombiana, no, es una película que trata de esto, y se llama tal. Sí. ¿Cierto? Como ves en Netflix, ve, se ve muy buena la sinopsis, la cartelera, la sinopsis, ¿lo ves? Ves esa película, ahí es Argentina. O quiénes son los actores, pues o cuál es el tema. Sí.
el cine colombiano es un cine riquísimo, tiene unos géneros y unos realizadores y unas creadoras, directores, directoras, productores, unas historias increíbles, y la gente no le está dando la posibilidad a entrar a un menú a decir, tengo cine de autor, tengo comedia, tengo terror, tengo thriller, tengo acción, tengo de todo. El cine colombiano no puede ser un género. Y eso nos ha afectado mucho y a nosotros nos fue muy mal en la exhibición en salas de cine. Nosotros hicimos como 8.000 espectadores, eso no es nada. Una película de $1.200.000 Wow. a la que van 8.000 peludos y es recibí equiparable. 50 millones de pesos. O sea, eso no, ese no era el negocio tampoco, pero sí es muy triste y a la vez muy valioso haber entrado ahí y entender que eso es un cáncer. O sea, tenemos una metástasis impresionante en el cine colombiano, por eso ahorita de nuevo uno vuelve siempre, la película nacional es como un bálsamo y es una película a la que tenemos que pegarnos para aprender muchas Pero digamos cosas. que en la película nacional, digamos que el tema, el fútbol, el equipo de fútbol nacional, digamos que parte de una base de una hinchada muy grande, Sí. con una corporación, digamos que poderosa como el Nacional, que tiene ya una fuerza de difusión y promoción Sí. natural, ¿cierto? Pero en el tema de películas como la de uno, ¿qué se puede hacer o qué alternativas hay para buscar que eso tenga más impacto y más difusión? No, definitivamente hay que pensar los proyectos en donde la promoción sea tan importante como el director o el protagonista. O sea, la promoción tiene que estar ligada a eso desde el principio. Desde el principio. El presupuesto tienes que pensarlo destinando una parte muy importante para la promoción. Sí, preproducción, producción, postproducción, pero también toda O sea, para mí eso ya es así: desarrollo, preproducción, producción, postproducción, promoción. Porque la exhibición no es de uno. O sea, uno no tiene nada que hacer. Es Cine Colombia o es Procinal o es Royal Films el que finalmente decide que exhibe. Ajá. Que eso es otro problema. O sea, los exhibidores están matando al cine colombiano, especialmente Cine Colombia. Y hay que decirlo. Yo no tengo tapujo en decirlo, pues, porque lo que está haciendo especialmente Cine Colombia con el cine colombiano es criminal. No, ¿cómo así? Sí, porque, por ejemplo, nosotros era una película de Medellín y le dan una sala en Medellín. Así sea una película que vos no le creas nada, deberías entender que si es una película que tiene al menos una posibilidad de mercado en el lugar donde fue hecha, sí, apoyarla, dale más alternativas. Hey. A nosotros nos dieron una sola sala en Los Molinos y esa sala era llena todos los días, en todas las funciones. Y a la semana siguiente, o sea, al día 7, la quitaron con el argumento de que era que se la tenían que dar a Moana. No. Entonces, a la semana 2 de exhibición de una película de Medellín, ya no había sala en Medellín para verla en Cine Colombia. Tenemos que ayudar. Hay que hablar también de los que hicieron. Procinal hizo mucho por la película, Procinal la apostó a la película. Cinelandia, Cinemanía, perdón, en Bogotá, el MAM sí, el MAM es una nota, pero el MAM es de nicho, el MAM es muy de nosotros, los que hacemos parte o de la gente que aprecia más el arte. Entonces digamos que en el MAM vos vas a ver una película, no tenés crispetas, no tenés gaseosa, no tenés perro, es otro cuento muy bonito. Y el MAM es increíble porque el MAM además hizo una exhibición. Hizo una exhibición sí, el lanzamiento del documental de Karol G. Sí, pero que eso es otro tema y otro tema monstruo, afortunadamente, y también nos beneficia mucho como industria. Pero el man cree mucho en el cine de autor, cree mucho en el cine colombiano. Hizo una exhibición de uno muy bonita que se llama Cine Bajo las Estrellas. Ajá. Y eso fueron más de 1.000 personas. Eso fue muy bonito. O sea, hay entidades y hay personas que creen mucho, pero en general los exhibidores y especialmente Cine Colombia son una rueda, un palo en la rueda. Sí, necesitamos que apoyen también. Nos estamos ayudando acá en Medellín, en la industria. Habíamos hablado de MECA, ¿cierto? Finalmente estamos ya se está como agrupando la industria, se está profesionalizando. MECA, vos sos el presidente de la Junta. De la Junta, sí. Pero MECA es una iniciativa de muchas empresas. Hoy son 24, 25 empresas
que hacen parte, hay empresas de producción, de postproducción, de animación. Incluso está, por ejemplo, Codiscos, que tiene su unidad de producción audiovisual, o está la Universidad de Medellín, que tiene su escuela de audiovisual. Es como una iniciativa donde los que hacemos parte de la industria y los que traemos los proyectos que generan empleo y que generan desarrollo en Antioquia y en Medellín, estamos tratando como de que la industria tenga unas mejores condiciones. Es como fortalecer la industria desde la iniciativa del productor, del privado, del empresario. Ajá. Y que llegue un proyecto aquí grande a la ciudad y bueno, y estamos toda esta empresa acá. Y que entre nosotros desarrollemos y hagamos productos juntos. Pues ahora hay muchas empresas que están haciendo proyectos en plataformas, en salas de cine o comerciales de televisión muy importantes o videos musicales. Entonces Meca es como nosotros veníamos hace más o menos 15 años intentando hacer una asociación de cine y de audiovisual. No había sido posible. Pues llegó el momento. Llegó la pandemia, hermano, y la pandemia así es como, bueno, todos en boxer y camiseta en la casa, pero haciendo reuniones virtuales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Entonces ahí aprovechamos y creamos Meca. Y hoy en día pues esa asociación es un orgullo muy grande para nosotros. Qué buena iniciativa, porque lo que decías ahora de todo el talento, de todas las empresas que hay acá en la ciudad, pero ya organizadas, nos potencializa como industria. Y eso es un proceso. Cada vez van a ir llegando más empresas, cada vez vamos a poder lograr más interlocución con otros o más diálogo con otras. O sea, la industria no son solo las empresas, son los artistas, son los técnicos, son los actores. Somos muchos. En Medellín yo creo que estamos hablando más o menos de 1.500 personas que hacemos audiovisual, cine de manera profesional, sin contar con los que están en las universidades, con los más junior, que eso va creciendo cada vez más, entonces tenemos que estar más preparados como industria. Siempre. Bueno, Julio, el momento del pitch. Pitch Medellín, un pitch de un minuto por un sándwich. Sí. Un sándwich pitch Medellín. Bueno, argumentos, o sea, yo quiero tomarlo como de dos maneras. O sea, primero, un pitch de un minuto, pues explicando por qué argumentos para venir a rodar y hacer proyecto en Medellín, ¿cierto? Y otro, por qué generar más historias y más películas de nuestra vida acá en Medellín. Como quiera, ya. Pitch de un minuto. Medellín es una de las ciudades en Latinoamérica que ofrece mejores condiciones para filmar películas por razones básicas. La logística en una película o en un video musical o en una serie o en un comercial de televisión es fundamental, porque los tiempos en el cine lo son todo. Tenemos una ciudad que, a diferencia de las grandes cosmopolitas de Latinoamérica, te ofrece unos desplazamientos muy cortos en diferentes condiciones para diferentes tipos de locaciones. Los desplazamientos, el clima en Medellín es increíble. Y lo más importante es que somos una ciudad que llevamos 20 años haciendo producciones de calidad, de nivel internacional, muy grandes, en las que, por un lado, producimos para el extranjero y para otras ciudades de Colombia, y por otro lado, hacemos nuestras propias películas. Películas que cuentan la historia de la ciudad, de Antioquia, del país. Entonces, yo considero que Medellín hoy es una de las principales, si no la principal alternativa o destino para hacer producciones, por la comodidad, por la experiencia del personal. Ya somos muy, muy tesos, hacemos cosas de mucho nivel en preproducción, en producción, en postproducción, por el clima, por la amabilidad, y porque hay una cosa, Jimmy, que se ha vuelto fundamental, y es justamente la forma en la que nosotros nos divertimos haciendo cine y audiovisual en Medellín. El cine y el audiovisual en Medellín, en el mundo, generalmente es hecho a las patadas, es hecho a los putazos. A la hijueputa. Y aquí no, en Medellín. Nos la gozamos. Nos la gozamos con pasión, respetamos los horarios, tratamos bien a los demás. Entonces somos muy felices. El set en Medellín es feliz. Y ese es el principal argumento de un pitch para decirle a alguien que venga a filmar en Medellín. Y lo que dice, la calidez de la gente. Sí. Yo creo que eso es muy importante. Demasiado. Uno cree que eso no sirve, pero yo que he filmado en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Puerto Rico, siempre extraño mucho filmar en Medellín, porque cuando hay amabilidad, cuando hay compañerismo, cuando hay camaradería,
no hay horas extras, Sí, no, sí, hay, sí, sí, no hay sí, peleas. se no hay- lleva mejor, Sí, se sí, sí. disfruta. Eso es Medellín. Y algo que nos decía Juan Zapata, por ejemplo, en cuanto a la calidad de la gente. Entonces, el conductor que sube al aeropuerto a recoger el actor, el artista, pues un cordial saludo, buenos Sí. días, ¿cómo está? Se siente bien desde que llega. Sí. No, Medellín es una ciudad increíble. Yo he tenido la oportunidad de irme, Jimmy, a trabajar a Bogotá, a Buenos Aires, a Los Ángeles, y yo no me quiero ir nunca de Medellín. Qué bueno. Sí. Qué bueno. No, Julio, muchas gracias, hermano, por No, a estar aquí en ustedes. Medellín. ¿Me gané el sándwich o no? Se lo ganó, parcero. Buenísimo. Se ganó 2, se va a dar 2. Julio, ¿Qué tal, Jimmy? gracias, papá. Muchas gracias. Gracias por estar acá.